Aletaan lukemalla Efesolaiskirjeen 4. luku 1-16 jakeet. Vamos a leer en el libro a los Efesios el 4, 1 al 16. Efesios 4, 1 al 16 dice: Yo pues, preso en el Señor, Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Tässä lukee tällä, että yksi ruumis ja yksi henki. Está diciéndonos que un cuerpo y un espíritu. Eli se tarkoittaa koko Kristuksen ruumista, kaikkia uskovia. Estamos viendo, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo lo forman todos los cristianos. Ja yksi henki tarkoittaa tietysti pyhää henkeä. Y un espíritu que quiere decir que es el Espíritu Santo. Jeesus sanoi ennen hänen kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Jesús nos dijo antes de su muerte y de su resurrección. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, kun teillä on keskinäinen rakkaus. Que todos los conocerán que son mis discípulos porque tienen amor entre unos y otros. Meillä on yksi Herra, niin kuin tässä sanotaan. Como dice aquí, tenemos un solo Señor. Ja tässä tarkoittaa Herraa Jeesusta Kristusta. ¿Y qué quiere decir que es el Señor Jesús? Ei ole montaa Jumalaa, vaan on vain yksi Jumala. No hay muchos dioses, solamente tenemos un Dios. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ja Jeesus Kristus on meidän Herra. Y Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Kuningasten kuningas, herrojen Herra. Rey de reyes, sí, Señor de señores, aleluya. Ja sitten yksi usko. Y también dice aquí una fe. Eli käytännöllistä kirjaimellisesti kristinusko, niin kuin sitä kutsutaan tänä Y päivänä. prácticamente, sencillamente es la fe cristiana que tenemos. Ja yksi kaste. Y un bautismo. Eli tässä puhutaan yksi kaste. Kun sä oot tullut uskoon, sut on vedessä kastettu Jeesuksen Kristukseen. Un bautismo, cuando hemos sido bautizados, ¿verdad?, en agua en el nombre de Jesús. Mutta samoin kun sä oot tullut uskoon, sut on kastettu Pyhän Henkeen, Jumalan Y Henkeen. también viene otro acontecimiento, cuando tú eres cristiano nacido de nuevo, entonces necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo. Yksi kaste vesikasteessa, yksi kaste Pyhän Hengen kasteessa. Un bautismo, ¿verdad?, en el agua, un bautismo en el Espíritu Santo. Ja ¿verdad? yksi Jumala, joka on kaikkien meidän Isä. Y un Dios que es para todos nuestro Padre. Yli kaikkien, eli kuningasten kuningas, herrojen Herra, ainoa kaikkivaltias Es Jumala. arriba de todos, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, no hay nada sobre Él. Amén. Jatketaan aivan tuosta, pero a cada uno de nosotros. Y dice, pero cada uno de nosotros, seguimos ahí, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Okei, mitä tässä ¿Qué tarkoitetaan? quiere decir con esto? Sitä, että Jeesus Kristus ylösnousi, hänen Que ylösnousemuksestaan Jesús puhutaan. se levantó de los muertos. Ja Jumala on tullut kaikille meille armon sen mitan mukaan, mikä meillä kullakin on. Y el Señor nos dio a cada uno de nosotros, ¿verdad?, su gracia. Ja sitten sanotaan, että hän otti vankia saaliikseen. I Jevo dice- cautivo la cautividad. Ajá. Eli ihmiset ennen kuin Kristus tuli, ennen kuin Jeesus tuli, Las personas antes de que Cristo viniera, ihmiset oli ennen saatanan vankeja. las personas estaban bajo el poder de Satanás. Ei ollut syntien anteeksiantamusta Jumalan armossa. No había el perdón de pecados por la gracia de Dios. Kaikki oli lain alle ja lainalaisuutta. Todo se manejaba bajo la ley, ¿verdad? No bajo la Ja gracia. ihmiset sillä tavalla oli niin kuin saatanan vankeja, ei ollut Jumalan armon alle, ei ollut vapautunut vielä. Entonces, porque estaban bajo la ley, también estaban bajo el poder de Satanás. No había esa gracia de Dios que nos liberara. Ja mitä tässä tarkoittaa, kun sanotaan, että antoi lahjoja ¿Y qué ihmisille? quiere decir con esto donde dice que dio dones a los hombres?
Meillä on Pyhän Hengen lahja, mistä mä puhuinkin täällä 2 kokouksessa, Sabemos que 3. tenemos los dones del Espíritu Santo que se nos dieron y que ya les he compartido aquí a ustedes. Ja ne on lahjoja, joita Jumala on antanut meille. Y mis hermanos, son dones, son regalos para nosotros. como Jatketaan sus hijos, Eso por de que gracia. subió. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Mitä tällä tarkoitetaan? ¿Qué quiere decir con esto? Siinä puhutaan siitä yhtä lailla, kun Jumala tyhjensi itsensä. Cuando Jesús quiere decir, cuando Él se desprendió de sí mismo. Ja Jumala sieltä korkeuksista hänen taivaastaan, missä hän asuu, Y ahí Dios Padre, ahí en el cielo donde Él habita. tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, tuli lihaksi. Vino a hacerse hombre, tomó forma de hombre en Cristo Jesús. Ja Raamattu sanoi, että hän tyhjensi, Jumala tyhjensi itsensä sitä kautta. Entonces de esa manera Dios mismo se deshace de Él, se desprende y toma forma de hombre. Alentui tulemaan ihmiseksi. Viene a hacerse en condición de lo más bajo, bajó de su condición para hacerse hombre. Ja tuli ihmisen kaltaiseksi ja olennaltaan niin kuin me, ihan samanlaiseksi ihmiseksi kuin me. ¿Verdad? Descendió a lo más bajo que es el nivel de un humano, su creación. Ja myös kun Jeesus hän kuoli meidän syntien Y tähden, también cuando Jesús murió por nuestros pecados, niin Jeesus haudattiin. a Jesús lo enterraron. Kun Jeesus sanoi, että ihmisen poika tulee olemaan maanpovessa 3 päivää 3 yötä. Cuando la Biblia dice que el Hijo del Hombre estará 3 días en el fondo de la tierra. Siinä tarkoittaa Jeesuksen ruumis vietti haudassa maanpovessa 3 päivää 3 3 días, yötä. 3 noches, ¿verdad? Tendría que estar allí en el fondo de la tierra. Mutta kun Jeesus ja 3. päivänä hän ylösnousi. Pero cuando Jesús se levantó al tercer día de los muertos, Ja sitten kun Jeesus ylösnousi, kun y se Jeesus levantó de subió. su resurrectó, se levanta de los muertos. Tässä puhutaan siitä myös, kun Jeesus on korotettu Isän oikealle puolelle. También nos está diciendo cómo Jesús fue ascendido y fue glorificado ahí a la diestra del Padre. Ja hänellä on annettu kaikki valta taivaassa ja maan Y ahí päällä. se le dio toda la potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Seuraatko tätä? Tämä on tärkeää. Vaihe vaiheelta Mis mennään. hermanos, tomen en Paso a cuenta, paso vamos. vayan siguiendo el hilo de esto, porque vamos paso a paso, esto nos va a llevar a lo que vamos. Jatketaan tuosta. El que descendió Y dice es el- el mismo que también subió. Amén, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Kaikki valta, Jeesus on antanut kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Entonces a nuestro Señor Jesús se le dio todo poder y autoridad sobre todo lo existente. Encima de todos los cielos para llenarlo todos, että Jeesus täyttää kaikki koko universumissa, mitä on Nuestro olemassa. Señor Jesús está llenando todo lo que se podía entender en el universo. Ja nyt tulee seurakuntavirrat, jotka Herra on antanut Y de meille. aquí continúa, dice que se pasa a lo que es los ministerios que Dios estableció para los hijos en la iglesia. El mismo constituyó. Y aquí dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, Son 3 los 5 palveluvirkaa. ministerios. Jatka. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Jatkava. o sea, para servir para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, Okei, jatka vaan. por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, Jatkava. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Okei, anteeksi. Tämän takia on 5 palveluvirkaa Mis seurakunnassa. hermanos, por eso es que hay 5 ministerios en la iglesia de Cristo. Debe de haber. Ja sitten kun tässä sanotaan, että me kaikki tulemme yhteyteen, Jumalan pojan tuntemiseen. ¿Para qué? Nada más para que haya personas ahí mirándose unos al otro, yo soy esto, yo soy lo otro, no. Ja täydellisyyteen, täyteen tuntemukseen. Para que cada uno de los cristianos lleguemos a la Kristuksen unidad, Kristuksen a la ruumiin unidad täyteyteen. de la verdad, en el A la amor de medida de la Cristo,
a la medida. estatura della plenitud de Cristo. Amén. Eli 5 tässä kun puhutaan 5 palveluvirasta, Toda la Biblia está escrita para que la entendamos, para los cristianos del Nuevo Testamento. Está aquí especificándonos la Biblia. Tässä puhutaan seurakunnan sisällä olevasta 5 palveluvirasta nyt. Que nos está hablando de los 5 ministerios que debe de haber en la iglesia de Cristo. Nyt tässä kohtaa, kun sanotaan esimerkiksi evankelistat. Aquí cuando se nos habla del evangelista. Nyt tässä kohtaa ei tarkoita sitä, että evankelista, joka ulkopuolella julistaa Jumalan sanaa. Aquí no nos está hablando simplemente del evangelista que vemos ahí fuera de la iglesia predicando la palabra. Tässä a los tarkoittaa incrédulos. evankelistaa, joka valmistaa evankelistat seurakunnassa viemään Jumalan sanaa Se eteenpäin. está hablando del evangelista que tiene ese don para qué? Para enseñar a la iglesia a evangelizar, para que ellos mismos salgan y sean pescadores de hombres, no para que todo el mundo le ponga la vista a un hombre porque él es el único que pesca almas. No. Kun tässä puhutaan profeetasta, Igual cuando se habla del profeta. tässä tarkoittaa profeettaa, joka seurakunnan sisällä valmistaa toisia profeetoita profeettojen palveluvirkaan. ¿Para qué? Para que la tarea del profeta, como en este caso, nosotros se te da, se te comparte, se te enseña para que tú también seas enseñado en esa tarea de profeta. Koska tämä kohtahan selvästi puhuu siitä, että valmistaa seurakunnassa toiset samaan palveluvirkaan. Aquí está diciendo claramente que esos ministerios no son para que nada más haya unas personas que digan, ay, este es este y este el otro, no. Para que estas personas se ocupen de enseñarte a ti y a mí, a que nosotros ministremos en esos ministerios, ¿para qué? Para que podamos, como dice aquí, llegar a la unidad del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Koska profeetta ei voi valmistaa evankelista ei voi valmistaa profeettaa. Porque pónganse a pensar, una persona que es evangelista y no tiene el don profético no puede ir a enseñar el don profético ni prepararlos a ustedes como profetas. Un profeta, si no tiene nada de idea del evangelismo, no puede prepararte a ti como para evangelizar. Sí tienen, cada uno tiene que tener su ministerio y sus dones. Vaan se, jolla on se tietty palveluvirka, voi valmistaa toiset samaan palveluvirkaan, koska se on lahja, Jumalan lahja. Es obvio, ¿verdad? Que esa persona que tiene ese don de Dios para enseñar exactamente lo que se le dio es el que está capacitado. Un abogado no va a ir a enseñarle a un doctor, ¿sí? Mitään näistä palveluviroista sä et voi opiskella missään teologisessa instituutissa. Y estos dones, estos ministerios, mis hermanos, no son para que los vayamos no se reciben porque vayamos a estudiar a un instituto bíblico, a una escuela bíblica, no. Näihin palveluvirkoihin ei voi opiskella, ne on lahjoja Jumalalta, jotka Jumala antaa, ne on Jumalan lahjoja. No es algo, ¿verdad? Que yo me saco mi certificado de profeta. No, son dones que Dios nos da a cada uno, por eso es importante que sepamos reconocerlos. Jos jollain ei ole evankelista lahjaa, se ei toimi hänelle evankelioida. Porque una persona que no tiene el don de evangelista, nomás no la va a hacer, ¿verdad? Ahí de evangelizar, va a caer mal y él tampoco va a estar a gusto. Jos jollain ei ole apostolin lahjaa, se ei toimi hänelle yrittää mennä apostoliksi. Se pitää Jumala antaa, se on lahja, Si niin kuin alguien armon no lahja. tiene el don, como dice aquí la Biblia, que Él no los da, no lo tiene y se quiere poner de apóstol y él va, yo voy a ser apóstol nomás porque tengo hasta mi tarjeta de apóstol, no. ¿verdad? Ja jos jollain ei ole pastorin kutsua, siitä ei tule mitään olla pastori, se ei toimi. De la misma manera, si una persona no tiene el llamado para ser pastor, pues tampoco va a funcionar porque no tiene ese llamado. Mä oon kuullut todistuksia siitä, kun joku on ollut vähän aikaa pastori, yrittänyt olla pastori vaikka vuosia, mutta ei ole sitä kutsua, niin se ei yksinkertaisesti toimi. He sabido de testimonios, ¿verdad? De personas que no tienen el llamado, no tienen el don de ser pastor y he estado ahí en sus propias fuerzas y los resultados pues son en vano, no pasa nada. Kun tässä puhutaan sitä, että palveluvirrat seurakunnan sisällä on sitä varten, Porque aquí se nos está especificando que estos dones están dados para qué, mis hermanos. jotta he, joilla on nämä palveluvirrat, valmistaa seurakuntalaiset, joilla on se lahja ja kutsu samaan palveluvirkaan. ¿Para qué, mis hermanos? Para que la persona que tiene esos dones y está ministrando en ellos
pueda impartir esa enseñanza para que tú también, si tienes ese don, pues puedas, ¿verdad?, servir a mí y no nomás se quede aquí y allá nada, ¿no? Sitä tässä tarkoittaa, jos sanotaan täydellisyyden, Kristuksen täyden iän tuntemiseen, aikuisuuteen. Sillä tarkoittaa juuri tätä. Para que nosotros, Kristuksen ¿verdad?, lo tuntemukseen. repite, que seamos perfeccionados a un varón perfecto como el Señor Jesús, que ese es el llamado que todos tenemos y que debemos de buscar, ¿verdad? Että seurakunta kasvaa ja rakentuu. Kun ihminen on tullut uskoon, sun ei ole tarkoitus aina juoda maitoa. Sä et voi pysyä perusalkeissa. Porque la iglesia de esa manera crece espiritualmente y también va a crecer en cantidad. Cuando el cristiano no se queda nada más en la lechita ya pasan años, ya tiene cuántos años, lo mismo, no va a pasar nada. Sun pitää kasvaa ja mennä eteenpäin, vahvistua, saada vahvempaa hengellistä ruokaa, koko ajan syvempää opetusta. Tenemos, mis hermanos, que exhortarnos a crecer en la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para poder servir mejor para nuestras propias vidas, edificados y edificar la iglesia. Ja kun tässä sanotaan, että ettei ole minkä tahansa opitulle heitettävinä, tarkoittaa harhaoppeja, ettei kukaan vie harhaan sinua evankeliumin Y sanomasta. aquí nos profundiza más, ¿verdad? ¿Para qué todavía? Para que no cualquier persona que viene con cualquier enseñanza que ni tiene que ver con la Biblia, nomás porque se ve bien vestido y habla muy bien y te dice cualquier cosa que ni es de la Biblia, tú no sabes ni de qué te está hablando, sino que estás entendiendo todo como está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Ja sitten crescamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Y para qué? De que todo el cuerpo. Para que nosotros crezcamos, exactamente, nos está diciendo, crezcamos, esto es Cristo, de que todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, nos está hablando de la ayuda, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno tiene su actividad, por lo tanto no tenemos que tener envidia del otro, porque tú tienes tu actividad, y si tú sabes que tu actividad es esa, no vas a estar viendo lo que el otro tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose, mis hermanos, en amor. Ese es el camino a seguir, el amor. Ja että Kristus on seurakunnan pää. Y Cabeza Cristo. Amén. Ja me ollaan Kristuksen ruumis. Y nosotros, mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Ja kaikki uskovat kuuluu Kristuksen ruumis ja Kristus on meidän pää. Entonces, como cuerpo de Cristo, Él nos necesita igual que lo necesitamos a ¿Quién Él. es la mejor cobertura de todos? Amén, ¿verdad? No hay otra cobertura más grande que la del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es Cristo. Amén. Okei. Ja nyt me käydään läpi nämä palveluvirrat. Y ahora vamos a ir de manera rápida, pero también clara para que entendamos sobre estos ministerios tan importantes. Mutta me ei pystytä millään yhdessä kokouksessa käymään, niin me päästään korkeintaan tänään 2 apostolit ja Porque profeetat. por mucho que quisiéramos abreviarlos, no tendría caso, porque nada más les vamos a hacer como un enredo. Entonces vamos a tratar por lo menos hoy 2, ¿verdad? Y si Dios permite, yo creo que sí lo permite porque es su voluntad, que sigamos adelante en otras reuniones, les continuamos para que así lo hagamos efectivamente. Pero vamos a atravesar esos ministerios un poco más profundamente. Apostol. Vamos, y acuérdense, la Biblia lo da por orden, por alguna razón. Primero está el ministerio del apóstol. Minkälainen on apostoli? Mikä on apostoli? ¿Qué es un apóstol, mis hermanos? Apostoli perustaa seurakuntia, vierailee niissä sen jälkeen ja valvoo, että toimitaan El Jumalan sanan apóstol mukaan. del Nuevo Testamento, de lo que somos nosotros. El apóstol es el que establece iglesias. Ojentaa myös tarpeen vaatiessa, kuten Paavali teki. Establece iglesias, las visita, ¿cómo se dice? Les reprende, ¿verdad? Como el apóstol Pablo hacía, ¿verdad? Da instrucciones, reprende si hay algo que corregir. Esa es la tarea de un apóstol en sí. Kun käydään läpi näitä palveluvirkoja, niin me tutkitaan raamatussa näitä palveluvirkoja tiettyä. Entonces, vamos a ver estos dones y vamos a ir checando específicamente cuáles son sus tareas. Jokainen palveluvirka, kun se on lahja Jumalalta, toiset ihmiset tunnistaa, heidän pitää tunnistaa se palveluvirka, De mikä esa jollakin manera, on. cuando nosotros ya estamos enseñados de estos ministerios, de qué se tratan, ya ustedes
les va a ser más fácil discernir, a este no es pastor, este es esto, ¿por qué? Porque estás entendiendo y conoces el trasfondo de la persona, ¿verdad? Apostoli ei ole semmoinen, joka on perustanut sen yhden oman seurakunnan, missä apostoli on semmoinen, joka perustaa eri paikkakunnille eri seurakuntia. Hablando del apóstol, el apóstol no es una persona que nada más estableció una iglesia, ya sea en la que está o una iglesia, no. El apóstol de la Biblia es aquel que va a un lugar, establece iglesias, deja ahí establecidos los siervos, ahí ancianos, todo lo que va, se va, establece en otra, empieza a obras, ¿verdad? Que se vienen a dar a hacer iglesias. Ja semmoisille alueille, jossa Jumalan sana ei ole vielä julistettu, niin kuin Paavali sanoi. Y especialmente en lugares, ¿verdad? Donde no la palabra ya haya sido predicada en el sentido como el apóstol Pablo, que iba ahí donde nadie escuchaba al cristiano, el evangelio, no hay que va y se jala las abejas de otra iglesia. No, eso no es un apóstol. Apostoli ei mene ja vie toisesta seurakunnasta jäseniä sinne, vaan ne ihmiset tulee siellä uskoon, minne hän perustaa seurakunnat ja siellä muodostuu seurakunta uusista uskovista. Se on apostoli. El apóstol no es ese que va y renta un lugar por allí, se jala las ovejas de otra iglesia, vénganse para acá está mejor. No, eso no es un apóstol, ¿verdad? Un apóstol es aquel que va allá donde nunca no han escuchado el evangelio, se hace una célula, empieza a venir la gente, recibe a Cristo, se empieza a formar una iglesia, la necesidad de que haya una iglesia bíblica, entonces es apóstol y va a otro lugar y así, ¿verdad? Sí lo estoy entendiendo. Paavali sanoi, että hän ei perusta seurakuntaa toisen perustuksella, vaan sinne, missä sanaa ei ole vielä julistettu. El apóstol Pablo nos está diciendo él mismo que él dice, yo no voy a construir nada donde ya hay un fundamento puesto, ¿verdad? Porque él no puede hacer eso. Ja sen jälkeen, kun apostoli on perustanut, niin kuin Paavali, kun hän perusti seurakunnat. Por ejemplo, cuando Pablo estaba estableciendo las iglesias. Paavali vieraili säännöllisesti niissä seurakunnissa. Ahí la Biblia nos enseña cómo va, ¿verdad? Los viajes misioneros de Pablo, va todo el tiempo la necesidad de salir y a ver qué ha pasado con esas iglesias que nacieron. Seurasi niiden kehitystä, kävi julistamassa Jumalan sanaa ja opettamassa heitä, että he kasvaisivat uskossa. Él ya iba y las visitaba para seguir viendo cómo van creciendo, qué necesidad tienen, cómo va la iglesia. Ja sen jälkeen, kun seurakunta oli kasvanut hengellisesti uskossa, kun oli kypsempiä Cuando la uskovia. iglesia ya había crecido espiritualmente, ya estaba en un nivel de madurez espiritual. Sen jälkeen hän meni vieraili niissä paikoissa ja perusti johtajat vanhimmiston seurakuntaan. Entonces, Valitsi vanhimmiston está viendo seurakuntaan. que ya la iglesia está creciendo, están siendo maduros. Entonces, con esa gente madura, ya con experiencia, ya empezaba ¿cómo se dice?, a establecer los líderes, los ancianos, como habla la iglesia, ¿verdad?, el pastor, etcétera, con gente que estaba instruida, ¿verdad? Ja seurakunnat, jotka apostoli Paavali perusti, ne oli ihmisiä, jotka oli tullut hänen kautta, hänen julistuksen kautta uskoon. Esas personas, ¿verdad?, que a través de él habían recibido a Jesús, estaban creciendo espiritualmente, ya tenían una madurez para poder ser ahí servidores. Oli tullut hänen kauttaan uskoon. Y habían venido a ser personas que las conocía, ¿verdad?, desde bebé, los conoció cuando recibieron a Cristo, un crecimiento que da testimonio de que puede ser una persona que va a encargarse de la iglesia. Ja saattaa mennä pitkä aika, jopa vuosia ennen kuin Paavali meni takaisin sille Y paikkakunnalle. podría pasar unos años para que el apóstol Pablo podría regresar a una de las iglesias. Ja jos jotkut asiat ei toiminut Jumalan sanan mukaan, Paavali myös ojensi ja nuhteli näitä Y la seurakuntia. tarea del apóstol que era, ¿verdad?, cuando veía que algo no estaba funcionando como la voluntad de Dios es, iba y los reprendía directamente y abiertamente. Koska Paavali oli ne perustanut, hänellä oli myös valtuudet ja autoriteetti ojentaa niitä, jos jotain ei tehty Jumalan sanan mukaan. Porque él había establecido estas iglesias, el Señor le daba la autoridad para venir y reprenderlos y exhortarlos en amor para que siguieran creciendo. Amén. Ja sitten luetaan ensimmäinen Korintolaskirja 4, 18-21. Y aquí en la primera de los Corintios 4, 18 al 21 dice, y después de algunos están envanecidos. Primera Corintios 4, 18 al 21 dice, mas algunos están envanecidos, habla Pablo, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras,
sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Paavali nuhtelee tässä Korinton seurakuntaa Aquí tai el apóstol kertoo Pablo heille. estaba reprendiendo a la iglesia de los Corintios. Koska Korinton seurakunta oli myös mennyt harhaopettajia, jotka opetti harhaa. Porque desafortunadamente la iglesia de los Corintios, estos se habían ido ya a la herejía, a enseñanzas que no eran bíblicas. Ja ne oli noussut itse asiassa heidän sisäpuolelta, sieltä seurakunnan sisältä. Y desgraciadamente, mero ahí dentro de la iglesia, qué raro, ¿verdad? Se habían levantado gentes que estaban ya poniendo cosas que no eran de Dios. Ja vei seurakuntalaisia pois Jumalan, pois Jumalan terveestä opista. ¿Y qué pasó? Estas personas aún dentro de la iglesia estaban tratando de traer enseñanzas que no eran sanas, que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Mutta Paavali sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa. Pero Pablo, ¿qué les dice? El reino de Dios no es nada más de palabras y palabritas, no. Totta kai sanat on tärkeät. Sitä kautta sä opit ja kasvat hengellisesti. Opit Jumalan sanaa, kun se on Jumalan sanaa. Claro, no quiere decir que la enseñanza, la palabra de Dios no sea necesaria. No hablamos de eso. Mutta Paavali ei tarkoita sitä, että... Paavali tarkoittaa sitä, että se ei ole pelkkiä sanoja, vaan se on Jumalan hengen ja voiman osoittamista. Amén. No estaba diciendo que enseñanzas nada más por decir que ni fueran bíblicas, palabrería, que no tenía nada que ver, sino que demostrar esa palabra con el poder de Dios, que estuviera dando testimonio de esa palabra. Koska siihen aikaan yhtä lailla kuin tänäkin päivänä on lukemattomia harhaoppeja eri uskontoja. Porque en ese tiempo ya había tanta herejía, tanta secteo, ¿verdad? Imagínate ahora que ya hemos sido más, cuánta necesidad más tenemos de que esto funcione bien para que no se vaya la gente a confusión. Mutta missään niissä ei ole voimaa niin kuin evankeliumissa. Pero no hay en ninguna de esas falsas enseñanzas poder de Dios. Eso es lo único que nos va a diferir de lo que es la herejía y otra cosa. El poder de Dios demostrando que Cristo está vivo. Niin kuin Paavali sanoi, että Jumalan evankeliumi ei ole sanoissa, vaan voimassa. Como decía Pablo, el evangelio del Señor no es de pura palabra, es de demostración del Espíritu, del poder de Dios obrando, sanando. Se tarkoittaa sitä, että kun me julistetaan evankeliumia, sitä seuraa ihmeet ja merkit. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros predicamos el evangelio de Dios, las señales van a seguir automáticamente a esa palabra. Mikä ei voi missään muussa uskonnossa tapahtua. Que no puede suceder en cualquier enseñanza religiosa o en cualquier secta. Ja se todistaa se, että se evankeliumi ja uskonto, jota me saarnataan, siinä on Jumalan voima ja hän on ainoa elävä, oikea, olemassa oleva Eso va a Jumala. dar testimonio a la iglesia y al mundo de afuera, que tenemos un Dios que está vivo, el único Dios de la Biblia que se está ahí manifestando a aquellos que creen en Él. Amén. Paavali kun meni korintolaisten tykö, hän kirjoittaa korintolaisille. El apóstol Pablo cuando va a la iglesia de los Corintios les hace esta carta dirigida a ellos. Kun minä tulin teidän tykönne, Les dice, cuando yo vine a ustedes, minä en tullut inhimillisin viisauden sanoin julistamaan evankeliumia, yo no vine aquí con una sabiduría humana aquí para predicarles el evangelio. vaan minun julistukseni oli hengen ja voiman osoittamista. Pero mi predicación fue con la demostración del Espíritu Santo. Millä me voidaan kumota inhimillisen viisauden sanat ja näyttää, että evankeliumi, jota me julistetaan, on ainoa ¿De evankeliumi. qué manera, mis hermanos, nosotros podemos cancelar y demostrar la falsedad de un evangelio falso, de algo que nada más es palabrería y una enseñanza religiosa aún en la iglesia cristiana? Tämän takia ihmeet ja merkit ja pyhän hengen armon lahjat, joista täällä opetin, ne on tärkeitä meillä. De la única manera que la Biblia nos enseña que las señales y milagros seguirán a los que creen en la palabra de Dios y que los que la predican también van a tener el acceso para que sucedan esas cosas, porque Dios está vivo, Jesús está vivo. Amén. Markuksen evankeliumin 16 luku sanoo, El Evangelio de Marcos 16 dice, kun Jeesus lähetti apostolit, el Evangelio opetuslapset, de Marcos dice cuando el Señor Jesús le mandó a los discípulos, he menivät ja saarnasivat. fueron y predicaron. Ja Herra vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. ¿Y qué pasó? Que las señales estaban siguiendo a esas personas que estaban predicando la palabra de Dios. Okei. Apostoli asettaa perustamansa seurakuntaa vanhimmat johtajat.
Entonces, el apóstol es el que tiene la tarea de establecer la iglesia, de que nazca una iglesia. Luego de eso va a establecer a los ancianos, el pastor, los que están ahí sirviendo. Ja kuten Paavali teki, mutta vasta sen jälkeen, kun he olivat kasvaneet Diáconos, uskossa. pero igual manera que lo hizo Pablo, lo hizo cuando ya habían crecido en la fe, no porque ahorita ya el que sea, a ver, tú ven para acá, ponte acá. No, así no dice. Jos joku on justiin tullut uskoon, että ei hän voi alkaa pastoroimaan heti seurakuntaa millään. Pitää kasvaa uskossa, hengessä, tiedossa. No tiene una enseñanza larga por decir, apenas ha recibido a Cristo Jesús, ¿cómo va a venir a ser ¿cómo se dice? Un pastor, ¿cómo puede guiar, verdad? Si él apenas está necesitando que se le enseñe. Koska pastorilla pitää olla kyky opettaa toisille Jumalan sanaa, opettajan lahja después myös. vamos a ver en el ministerio de pastor, el pastor, una de sus dones es que sepa enseñar la palabra de Dios. Okei, luetaan Entonces vamos a seguir aquí. Hechos 14, 21-23 Hechos apostolien 14, teot 21 14. al 23, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Está hablando de Antioquía. Pablo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Kun Paavali kirjoittaa tässä, että monien vaikeuksien kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Porque aquí dice claramente, Pablo decía que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de Dios, hermanos. Paavali ei tarkoita sitä, että meidän pitää kärsiä fyysisten sairauksien kautta ja monien muiden kärsiä hirveästi Aquí no se está refiriendo que ay, todo enfermo, cayéndote. Tenemos que, escuchen bien, las tribulaciones no está diciendo, ay, por enfermedades, me estoy muriendo, ya estoy desahuciado, por eso tengo que entrar al reino de Dios. No se refiere a esas tribulaciones. Paavali tarkoittaa tässä vainoja, jota oli hänen juutalaisten taholta koko aika häntä vastaan. El apóstol Pablo aquí Vainoa, vastustusta, hengellistä vastustusta, El vainoa. apóstol Pablo aquí especialmente se estaba refiriendo a las persecuciones que estaba recibiendo la iglesia, la tribulación de cómo se les oponían a los judíos y cómo estaban siendo, ¿verdad?, perseguidos. Esa es la tribulación que tenía que pasar y tenemos que pasar. Jeesus asetti 12 apostolia. Jesús fue el que estableció los 12 apóstoles. 12 apostolia, jotka oli Jeesuksen lähimmät, hän asetti heidät apostoleiksi. El Señor Jesús estableció los 12 apóstoles de las personas que estaban más cerca de él, que estuvieron todo el tiempo con él. Viemään Jumalan sana eteenpäin ja perustamaan seurakuntia. Y vamos a seguir adelante hablando sobre el establecer iglesias. Ja kun Jeesus asetti apostolit, Y cuando Jesús establece a sus apóstoles, hän antoi heille vallan ja voiman ajaa ulos riivaa ja parantaa sairaita, herättää kuolleita. Él les da poder y autoridad para que levanten a los muertos, para que ellos oren por los enfermos y ellos sean sanos. Adelante. Amén. Apostoli on Jumalan kutsuma, ei ihmisen. El apóstol, acuérdense, es una persona a la que Dios le pone el llamado, no él mismo se está llamando, yo voy a ser ahorita apóstol, no. Toinen ihminen ei voi asettaa, kukaan uskova ei voi asettaa toista mihinkään virkaan. Virat on Jumalan kutsumia asettamia. Y por supuesto, tampoco ninguna otra persona va a venir y va a decir, tú vas a ser apóstol, a ti te pongo. No, nadie te puede dar eso. Mutta sanotaan, että esimerkiksi mitä voidaan tehdä. Pero, por ejemplo, lo que se podía hacer. Joku on selvästi profeetta, apostoli, evankelista, seurako täällä. Como la persona que tiene el discernimiento de entender esto, se da cuenta, por ejemplo aquí, que puedes tener dones para apóstol, para evangelista, para profeta. Seurakunta voi siunata, pastori voi siunata, laittaa kädet hänen päälleen ja siunata hänet tähän virkaan seurakunnan pastorina. Seurakunnan johtajat voivat tehdä sen. Siunata, antaa siunaus siihen. Los líderes, la pastora, el pastor,
vienen los ancianos, ponen las manos sobre esa persona para bendecirlo en el ministerio al cual el Señor está llamando, en el que tiene los dones. ¿Están entendiendo, hermanos? Joo, näin alkuseurakunnassakin myös tehtiin. Laitettiin kädet heidän päälle ja siunattiin siihen virkaan, asetettiin siihen virkaan. De esa manera en la iglesia, ¿cómo se Alkuseurakunnassa, dice? joo. En la iglesia primitiva, ¿verdad? Ahí se hacía lo mismo. De esa manera se estaban bendiciendo y enviando a las personas. Joo, sen jälkeen kun he oli rukoillut ja paastonnut ja he lähettivät heidät. Después de que habían orado y hasta ayunado para tomar esta decisión. Amén. Okei, luetaan Paavalin kutsusta, miten Jumala kutsui Paavalin, Jeesus kutsui Paavalin. Entonces aquí estamos viendo cómo que el Señor Jesús llamó al apóstol Pero Pablo. cuando agradó En a el Dios. libro de los Gálatas, en el capítulo 1 del 15 al 17 dice, pero cuando Gálatas. agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Kun Jumala kutsuu sut johonkin virkaan, Cuando Dios te llama a ti a un ministerio, sun ei tarvi mennä kysymään keneltäkään ihmiset, että onks mulla tää virka, onks Jumala kutsunut mut. tú no tienes que andarle preguntando a la gente, oye, yo tengo ese llamado, oye, yo tengo, no. Sä itse tiedät sen, sä itse tunnet sen ja tiedät sen, jos Tú Jumala on sut kutsunut. mismo te puedes dar cuenta, lo sientes en tu espíritu, conociendo la palabra, ¿verdad? Que ese es el llamado que tú tienes. Paavali ei mennyt edes Jerusalemin kysynään Pietarilta, Johannekselta, Jaakobilta tai keltään, onko Jumala kutsu. Paavali sanoi, minä en ole ihmisten kutsuma. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo cómo él entendía a lo que Dios le había llamado. No andaba preguntando, oye, ¿tú qué crees que yo voy a hacer? A ver, dime si soy o no soy. Paavali sanoi, että hän ei kysynyt neuvoa keneltäkään ihmiseltä, ei lihalta ja veretä, vaan hän tiesi, että Jeesus oli kutsunut hänet apostoliksi ja se riitti. Aquí no está diciendo que te estás revelando contra tus líderes, simple y sencillamente que él sabía lo que Dios le había dado. Cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestro espíritu sabemos lo que Dios nos ha dado, a lo que nos ha llamado, ¿verdad? A eso se refiere, no a que no hago nada, yo hago lo que quiero. No es eso. Paavali ei mennyt kysymään edes Jeesuksen asettamilta apostoleilta, kunnioiteltuilta, arvostetulta pastoreilta, onko Jumala kutsu. Hän itse tiesi ja se riitti. Aquí nos Paavali está ei diciendo neuvotellut heidän claramente el kanssaan. apóstol Pablo, yo no les fui a preguntar a los, ¿verdad? A los de rango, aquellos que eran mucho antes que yo, simple y sencillamente yo sabía dentro de mí lo que Dios me había dado, a lo que me había llamado, a eso se refiere. Tenemos que tener nosotros ese sentir personal. Jumala voi kutsua kenet tahansa apostoliksi, profeetaksi, pastoriksi, evankeliksi, kenet tahansa. Y mis hermanos, recuerden, el Señor puede llamar a cualquier persona a ser apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Él puede llamar a cualquiera. Millä menneisyydellä eikä millä asialla, mikä on menneisyys, ole mitään merkitystä tähän. Escucha bien, no tiene que ver tu pasado ni nada de eso. Eso no tiene que ver nada con el llamado que Dios tiene para ti personalmente. Paras esimerkki siitä apostoli Paavali, joka vainos seurakuntia tapatti kristittyä. Jeesus ilmestyöllä kutsui El apostoliksi. mejor ejemplo de esto es el apóstol Pablo, que era el mayor perseguidor de la iglesia, y cómo el Señor en su gracia y su misericordia los coge a él para que él fuera el que testificara ante muchos. Ja Paavali on kirjoittanut suurimman osan Uuden testamentin kirjeistä. Y Pablo estaba también escribiendo las cartas más importantes de la Biblia, imagínate. Apostolin palvelutehtävää seuraa ihmeet ja merkit. La tarea del apóstol es que lo que hablábamos, y también le deben de seguir las señales y milagros. Apúntale, si quiere reconocer a un apóstol, le tiene que seguir las señales y los milagros. Paavali sanoi, että todistus siitä, että Jumala on kutsunut hänet apostoliksi, Jumala apostoli on ihmeet ja merkit, jotka on tapahtunut hänen kauttaan. El apóstol Pablo estaba mismo diciendo que el testimonio para la gente era que vieran las señales y milagros que el Señor estaba haciendo a través de él. Eso lo vemos claramente en la palabra para que entendamos cuáles son, ¿verdad?, las cualidades, las cosas, y no nos confundamos, ¿verdad? Tuossa luetaan toi Matteuksen evankeliumi Y en el 10 libro de Mateo 10, ja 1. Mateo 10, versículo 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, está hablando de Jesús aquí, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tässä de puhutaan Dios. 12 apostolista, jotka Jeesus asetti. Está hablando de esos 12 apóstoles que sabemos que Jesús estableció. Ja kun Jeesus lähetti heidät, hän lähetti heidät hengen voimassa. Y cuando el Señor Jesús los envió en el poder del Espíritu Santo. Yksi todistus siitä, että joku on Jumalan apostoli, se, että ihmeet ja merkit seuraa häntä. Una señal de que es ¿verdad? Un apóstol, les decíamos, que las señales y los milagros del Espíritu Santo le sigan. Ja kun mä sanoin siitä, että apostoli julistaa vain siellä, missä Jumalan sana ei ole vielä julistettu, luetaan Cuando les decía yo roomalaiskirjasta. sobre que el apóstol va y predica donde no ha habido ya otro fundamento, sino que él llega así en cero, ¿verdad? Y empieza a compartir la palabra, lo vamos a ver aquí. Romanos 15, roomalaiskirja 15, 18-21. Laito suomeksi, koska niitä ihmisiä, joka videolla se voi kuuntella. Romanos 15, 18 al 21. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde ya Cristo hubiera sido nombrado, escuchen bien, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Okei, eli tässä se tuli. Y aquí lo estamos viendo, y algo que les quiero decir entre paréntesis. De esa manera la gente no se estaría peleando. Ay, ya nació una iglesia, ya se llevó mensajeros, ya se llevó estas, ya se... No, hay tanta gente que no conoce a Cristo. Aquí si van y les preguntan a quién sabe, no saben, hay tanta gente, ¿para qué irse a jalar? Otros que ya saben de Cristo, eso ni es bíblico, ni es correcto, ¿verdad? Qué bueno que la palabra nos instruye para que no se hagan esos errores que dividen al cuerpo de Cristo, o salirse y llevarse a toda la gente. Eso tampoco es ni pastor, ni apóstol, ni nada, ¿verdad? Okei. Ja apostolin virka on kiertävä palvelutehtävä. Entonces estamos mirando cómo la tarea del apóstol, es que va ¿cómo se llama? Rotando, él rota, ¿verdad? Itinerante, ¿verdad? Está de aquí para allá. Apostoli ei voi olla yhdessä paikkaa millään. El apóstol no puede estar en un solo lugar. Vaan apostolin tehtävä on kiertää, mennä eri paikkoihin. El apóstol es aquel que va y está enseñando, visitando, edificando, corrigiendo las iglesias. Ja valvoa perustamiansa seurakuntia. Kiertää niissä, käydä säännöllisesti Las niissä. iglesias que él ha establecido personalmente. ¿Verdad? Totta kai apostoli vaan, niin kuin Paavalikin oli 1,5 vuotta yhdessä paikkaa, kun hän meni. Korintossa hän oli pitkään, Efesossa hän oli pitkään. Su tarea, ¿verdad?, es ir a visitar sus iglesias que han establecido, como también Voi olla pasó, pitempään yhdessä paikkaa, vuoden, puolitoista, pari. es verdad, en algún lugar, por ejemplo, Opettamassa. Apostoli Paavali. el apóstol Pablo, por ejemplo, se había quedado en un lugar mucho tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Puede ser la necesidad, se queda ahí por cualquier cosa, pero está enseñando y todo, pero su idea es salir y seguir con su tarea. Ja apostolin pitää osata opettaa Jumalan sana. Hänen pitää olla lahja-armoitus opettaa. Hän ei voi olla perusevankelista. Y el apóstol definitivamente tiene que tener el don de enseñanza, ¿verdad? No puede ser nada más el evangelista clásico, ¿verdad? Que sabe nada más hacer el llamado y no te enseña, por ejemplo, con profundidad la palabra de Dios, los dones, todo lo que hay escrito allí, ¿verdad? Paavali oli saanut korkean koulutuksen, teologisen koulutuksen kirjoituksista, arvostetun teologisen koulutuksen El kirjoituksista. apóstol Pablo, por ejemplo, había sido instruido en las cosas más profundas de lo que era el judaísmo. Ja Paavali pystyi opettamaan vaikka kuinka syvällisesti Jumalan sanaa. Y él, de cualquier manera, ¿verdad? Cuando viene a Cristo, también él tenía las bases, la enseñanza, ¿verdad? Ya el crecimiento para enseñar la palabra de Dios. Mutta vaikka Paavali oli oppinut tärkeitä palveluja tuntea Jumalan sana, anteeksi, Jumalan voima. Pero para el apóstol, ¿verdad? Que tenía una instrucción del judaísmo y todo eso que era en ese tiempo muy prestigiada para él, lo más importante era conocer al Señor Jesús y su poder. Ja
niin kuin Paavali sanoi, minun julistukseni ei ole inhimillisessä viisaudessa, vaan hengessä ja voimassa. El apóstol Pablo lo decía, mi enseñanza no es de sabiduría humana, todo lo que estudié y me enseñó, está basado en el conocimiento del Señor. Ja sitten kun Paavali kirjoittaa korintolaisille inhimillistä viisauden sanoista, hän tarkoittaa, ¿Qué quiere decir de cuando el apóstol Pablo decía que no, mi palabra no es de predicación de sabiduría humana o palabras hän persuasivas? tarkoittaa eri filosofisia, kreikkalaisia tai filosofisia tai viisauden oppeja. Que él no tenía una enseñanza, ¿verdad? De lo que les decía, que ya pasó no sé cuánto y todo el judaísmo y todo lo que podía haber sido, no se basaba en eso, su enseñanza. Siinä oli apostolin virka. Entonces vemos que está basado en el conocer a Dios, tener una relación personal con Jesús, conocer en este caso la palabra, y eso es en sí las señales y milagros que le siguen y en sí lo que es a corto, ¿verdad? La tarea de un apóstol. Okei. Ajá. Nyt meillä on niin kuin mennyt yli 40 minuuttia. Casi no se nos fue 40 minutos en una... Käydään ihan vähän, käydään osa profeetan virkaa. Ei me pystytä millään käymään sitäkään läpi nyt. Vamos a Se on ver parte de lo que yksi es virka, yksi el palvelutehtävä kesken. ministerio profético, que es la otra tarea, ¿verdad? Que el Señor ha dado a la iglesia y que igual que todos es muy importante. Aloitetaan ihan lyhyesti profeetan virrasta ja jatketaan seuraavan kerran. Entonces ustedes ya podrán discernir y darse cuenta cuál es el ministerio de cada uno. Järjestys alkaa sillä, kun Efesolaiskirjasta ensiksi apostolit, toiseksi profeetat. Ne on tärkeimpiä palveluvirkoja, apostolien ja profeetan virrat. El orden en el que en el libro de los Efesios se nos nombró los 5 ministerios van en un orden porque la Biblia sabe porque exactamente tienen que ir así, cuál es la importancia. Koska Raamattu sanoo, että seurakunta on apostolien ja profeettojen perustukselle perustettu. Porque la Biblia dice, para empezar, la iglesia es establecida por el apóstol, ¿verdad? Si no hay apóstol, ¿cómo va a nacer una iglesia? Okei. Jos joku profetoi, jollakin on profetoimisen lahja, Si alguien tiene el don de profecía, ei se tee hänestä ollenkaan profeettaa. atención, no quiere decir que eso te haga profeta. Ei profetoiminen, jos joku profetoi vaikka kuinka paljon, ei se tarkoita, että hän on profeetta. Si Ei se tee alguien profeettaa. profetiza cuánto, eso no quiere decir de acuerdo a la Biblia que sea un profeta. Profeetan palveluvirka ja tehtävä on paljon laajempi kuin pelkkä El profetoiminen. oficio de profeta es una cosa mucho más profunda, es algo más valuado, vaya, tiene que ver muchas cosas más que nada más profetizar. ¿Verdad? Profetoimisen lahja on yksi asia ja profetavirka on ihan toinen asia. Una cosa es tener el don de profecía y otra cosa es tener el oficio de profetas. Profetalla toimii profetoimisen lahja tietenkin. Claro, al profeta le funciona, está obrando en el don de profecía, el profecía. Él profetiza. Mutta profeetan kuuluu pystyä opettamaan syvällisemmin, julistamaan, opettamaan Jumalan sanaa profetaalisessa hengessä, ilmestyksen hengessä, jonka Jumalalta on saanut. El profeta, él no solamente está dando profecía, no, él tiene la capacidad y el intelecto para poder enseñar la palabra de Dios como está escrita, dar una enseñanza a la iglesia, no solamente sacar profecía y hablar, no, tiene que enseñar la palabra de Dios como debe de ser. Kaikki tämän päivän profeetatkin, mitä mä oon tuntenut ja tiennyt, niin kaikki pystyy opettamaan Jumalan sanaa. He opettavat myös Jumalan sanaa. He on armoituslahja opettaa sanaa. Todos los profetas reconocidos He eivät ole perusevankelisteja. internacionalmente que sabemos, ellos profetizan, pero también saben y te enseñan toda la palabra, ¿verdad? Son maestros de la palabra. Nämä kaksi virkaa, apostoli ja profeetan virrat, ne on kaikkein harvinaisimmat seurakunnan keskuudessa ja tärkeimmät. Kuinka? Kaikkein harvinaisimmat ja tärkeimmät virrat seurakunnan kesken. Apostoli ja profeetan virka. Escuchen bien, mis hermanos, el oficio de apóstol y el de profeta son de los más valorados en la iglesia y desgraciadamente no los vemos en la actualidad. Profetalla kuuluu toimia myös useita eri armolahjaa, ei pelkästään profetoimisen lahja. Entonces, a la tarea de profeta
le corresponde también que otros dones funcionen también en su ministerio. Se on välttämätöntä liittyen hänen palvelutehtävään. Es de suma importancia que esos dones estén obrando en su oficio de profeta. Ja tärkeimmät näistä on profetoimisen lahja, tiedon sanojen lahja, viisauden sanojen lahja, henkien erottamisen lahja. Estos dones es muy importante que funcionen en el tarea del profeta. Puedes ir anotando. Es la profecía, el don de profecía, el don de palabra de conocimiento o de conocimiento o de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Ja yleensä ja lähes aina ja poikkeuksetta voimalliset teot ja sairauden parantumiset on tunnusomaisia profeetalle. Y por supuesto, en las señales y milagros, la sanidad de los enfermos, le deben de seguir a la tarea de profeta. Vanhan liiton aikaan, mitä me Raamatussa nähdään, kaikkien profeettojen kautta tapahtui voimalliset teot. Si vemos en el profeta del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? A todos los profetas le seguían las señales, hacían milagros, hacían cuánta cosa en su tarea de profetas, por eso se les conocía como profeta. Mooses, Elias, Elisa, Samuel. Moisés, Elías, Samuel, Eliseo. Elías, Eliseo. Okay. ¿Sí están entendiendo, hermanos? ¿Verdad? Amén. Me lopetetaan nyt tähän ja seuraavan kerran me jatketaan, mennään eteenpäin profeetavirrasta, oikeastaan varsinaisesti vasta aloitetaan. Se oli introduction, esittely profeetan virkaan. Vamos a dejar hasta aquí, digamos que al comienzo de lo que es el ministerio del profeta, ¿verdad? Para que nosotros lo asimilemos, entendamos el apostolado, el profeta y podamos continuar para la próxima, porque son tareas que Dios ha dado, como vimos. ¿Cuántos de ustedes ya son perfectos a la medida de Cristo? Vaya, en el espíritu sí somos perfectos, pero así en la carne y en el alma, la verdad no. ¿Por qué tienen que seguir todavía esos ministerios? Alguien decía, ¿por qué se necesitan? Ya murieron con los apóstoles, esos y con los profetas, ya no hay, no. Aquí dice que hasta que estemos perfectos. Yo por lo menos no estoy perfecta, yo necesito eso. Entonces ahí puede uno, ¿verdad?, demostrar a la gente que está en contra de eso, decirle, bueno, ahí dice que hasta que estemos perfectos y todos queremos estar perfectos en la iglesia. Yo veo aquí una iglesia hermosa que quiere buscar, ¿verdad?, la perfección en Cristo. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero hay que buscarla para buscarnos menos problemas. Y ahora para terminar, quisiéramos, ¿qué hicimos? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Todo estuvo claro? A ver, pastora, sí, díganme. Sí, puede venir el llamado aun cuando todavía no estés listo y tengas que pasar un proceso para que ese llamado se realice. O sea, tienes que llegar a una madurez para que ese don funcione. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. Seguro que sí, totta kai, ilman muuta. Por supuesto que sí. Paavali sanoi, että Jumala oli kutsunut hänet jo äitinsä kohdusta. El apóstol Pablo fue llamado desde el vientre de su madre, la cual ya estaba preparada. Paavali toistava listaa todavía en vientre de su madre, ¿no? Pero sabía que había sido llamado. Muy buena pregunta. Ei ollut, joo, joo, ihan kun Jumala on kutsu, hän kutsuu ennen kuin ihminen on edes syntynyt. Cuando el Señor te llama a algo, te llama antes de que nazcamos, ¿verdad? Dice la Biblia. Ja profeetta Jeremialla oli ihan sama tilanne. El apóstol, el profeta Jeremías, ¿se acuerda? Jumala sanoi Jeremialle. Le dice el Señor a Jeremías. Ennen kuin sinä synnyit, minä sinut tunsin. Antes de que tú nacieras, yo ya te conocía. Ja minä kutsuin sinut äitisi kohdusta. Y ya te conocí desde el vientre de tu mamá. Nämä vastaan kaikki. Ahí no responde todo, ¿verdad? Simple y sencillamente que cuando, por ejemplo, sientes el llamado. Kun Jumala on kutsunut tämän profetaaliseen tehtävään. Por ejemplo, en la tarea de profeta, cuando el Señor te llama. Mä en ollut uskossa ehkä kun maksimillaan 3 kuukautta, 2 ¿Saben qué? kuukautta. Personalmente, cuando el Señor me llamó a la tarea del profeta, yo solamente tenía 3 meses de ser cristiano. Mä en tiedä mitään vielä näistä aloista, enkä pystynyt opettamaan Jumalan sanaa. La verdad, yo no conocía nada de estas cosas, no podía en ese tiempo enseñar la Mutta palabra mä de tiesin, Dios. että mulla oli kutsu. Mä tiesin, että mulla on Jumala. Pero yo sabía, yo estaba consciente de que tenía ese llamado.
Jos eso Sí, ok, no sabes exactamente, ¿verdad? Entonces hay un tiempo, ¿verdad? Tú tienes ese llamado dentro de ti y pues inmediatamente, ¿verdad? Enfocarte a eso y eso te va a hacer que más rápidamente por fe vayas, ¿verdad? Sí. Joo, anteeksi. No, Mutta mihinkä tämä perustuu, että Jumalan kutsu on ihan äkkiäisen kohdusti ja sun elämässä? Mihinkä se perustuu? ¿Y en qué se basa esto de que Dios nos llama desde el vientre de nuestra madre? Siitä kun Jumala tietää mitä tulee tapahtumaan, Jumala tietää että sä tulet uskoa vaikka et sä itse tiedä mitään siitä. Ja se kutsu on jo olemassa vaikka et sä itse tiedä mitään siitä. Porque nuestro Dios conoce todo, ¿verdad? De alguna manera no es que nos manipula para hacer las cosas, pero Él conoce en cierto tiempo esta persona me va a buscar, esta persona va a abrirse, va a venir a ser cristiano y Dios, ¿verdad? Sabe lo que va a pasar. Pero no nos maneja ahí como títeres. Mutta mitä pastori varmaan myös tarkoitti. Pero el apóstol Pablo, la pastora Anita también quiso decir. Oli se, että voiko joku tuntea itse, että hän on kutsu, vaikka ei ole vielä valmis. Que una persona puede sentir ese llamado aunque sabe que no está listo. Joo, mä tunsin sen, vaikka ei ollut ollenkaan valmis, mutta mulla oli halu. Mä halusin sen palvelta, että mä tunsin, että mulla ei kutsu Jumalalta. Mä en ollut Por valmis. ejemplo, yo no estaba listo cuando el Señor me sentí ese llamado. No estaba listo, pero sabía que había sido llamado para eso y se vino a dar el tiempo y yo me preparé para eso, ¿verdad? Vaya, te adentras más a todo y vas por fe y llega el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Otra pregunta todavía antes de que sobre lo mismo. Sí. Pero para que ese don se active, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que ser perseverante en buscar las cosas de Dios o sigo mi vida pasiva como si no pasara nada, siendo inconstante, o sea, ¿qué tengo que hacer? Otra pregunta que es muy buena, sí. Joo, es como dijiste, ja jatkaa, olla aktiivinen Herrassa. Es verdad, tienes que seguir activo en las cosas del Señor. Joo, Paavalihan kirjoittaa Timoteukselle juuri tästä. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo precisamente de esto. Tässä on just nimenomaan kyse Timoteuksen kutsusta. Precisamente sobre el llamado que Timoteo tenía. Että älä sano, että viritä palavaksi armolahja, joka sinulla on. Le decía, ¿qué le decía? Dice que, ¿cómo se dice en español? Afina, ¿cómo se el don que tú tienes, que ya se le había, ¿verdad? Puesto, pero que no lo estaba practicando, ¿verdad? Dice que lo activara. ¿Cómo dicen la palabra en español? Se me fue la palabra a Timoteo que le dice, ¿no? Pon en obra, ¿verdad? O sea, si tienes el llamado, ya te puedes hacer. Aktivoi se, älä anna sen olla horrostila, sun pitää alkaa toimimaan, ala tekemään sitä toimimaan, aktivoimaan se. Sano se. Sí, que si tú sabes que tienes ese don, entonces activamente úsalo, ¿sí? Y sácalo. Ja sitten kun sä aktivoit sen, kun sä alat toimimaan, sit kun sä kasvat siinä, se alkaa vahvistumaan, parantumaan, tarkentumaan sun elämässä, vahvistumaan. Cuando tú lo estás, ¿verdad? Usando por fe, buscando, ¿verdad? Todo el tiempo, ser activado en eso, ¿verdad? Ser activo. Simple y sencillamente por fe empieza a usarlo, a ejercitarlo. Es lo que decía la palabra ejercitar para Timoteo, ejercítalo, ¿verdad? Como el ejercicio. Y en este caso de que decía que cómo lo activo. Por ejemplo, sí puede ser difícil cuando en la iglesia no hay profetas, no se enseña de eso, no entendemos. Puede ser difícil. La iglesia que nosotros crecimos es una iglesia pentecostés y ahí había reuniones todos los miércoles o los jueves, así como la de oración que una vez vimos muy hermosa. En ese tipo de reuniones, normalmente la gente que viene a eso están más abiertos porque vienen a buscar, a orar y eso, ¿no? Nos ha tocado a nosotros llevar muchos años, unos años las reuniones de oración y vimos que el tipo de gente que viene no es la clásica del domingo, aunque aquí veo la gente que viene aquí, es gente que está muy abierta, todos los que están aquí, no hablo de ustedes, pero en general, ya saben, la de oración bien poquita. Entonces, en esa se practicaban los dones, se oraba, el que tenía ese don, el profeta, venía a orar por nosotros, y verdad, se abre más a eso. Por eso es tan importante que esta iglesia crezca en eso, para que ustedes puedan servir en eso y puedan, por ejemplo, si la palabra sale, ¿verdad? Pues sácala y así, y si hay alguien con ese discernimiento, pues
te puede activar, o sea, en ese don, ¿no? Vielä voidaan ottaa yksi kysymys. Más preguntas, hermanos, ¿tienen algo más sobre el apóstol, sobre el profeta? Estuvo muy claro. A ver, hermano, por allá, sí. El último apóstol fue Pablo. De ahí Para acá. hacia acá puede haber apóstoles en la actualidad. Hermanos, si la Biblia dice que es para que la iglesia seamos perfectos, todavía no somos perfectos. Hay una necesidad de apóstol y existen apóstoles. Yo conozco hermanos, seguro ustedes conocerán hermanos que fueron a la sierra y establecieron una iglesia, luego se fueron para allá, luego para acá, y van y vienen. Esos son apóstoles, sí hay apóstoles. Pero ahí están por eso las señales que deben de seguir al apóstol, para que no cualquiera diga, yo soy el del ministerio apostólico, y yo soy apóstol y trae una tarjeta, y soy apóstol y ya, yo soy el apóstol Juanito Pérez. Pregúntale, ay, y este apóstol, ¿y cuántas iglesias ha usted establecido y dónde? Así te das cuenta, y cuando ahora hay sanidades, sabe enseñar la palabra, todo eso es muy importante, pero sí, los apóstoles, como es necesario, van a seguir hasta antes que lleguemos al cielo, porque entonces ahí ya vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero sí hay apóstoles, usted puede checar, hay muchos apóstoles, sí, reconocidos, ¿verdad? Mikä on kirjoitettu Raamattuun, kaikki palveluvirrat, armolahjat, kaikki pysyy niin kauan kunnes Jeesus tulee, kunnes tapahtuu yleisönosassa, kun Jeesus tulee noutamaan. Esa fue muy buena pregunta también para aclarar, ¿verdad? Hasta que el Señor Jesús no venga, ¿verdad? Hasta que nos vayamos, nosotros de manera personal ya no vamos a necesitar en el cielo ni los dones de sanidades, ni el don de profecías, ni el hablar en lengua, pero aquí es donde los vamos a necesitar, hermanos, para allá, ¿para qué? ¿Verdad? Ainoa missä näitä ei enää ole olemassa ja missä niitä ei tarvita, kun mennään taivaaseen Herran. Así es, hasta cuando